Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Abelardo Martín. Buenas noches. Vamos a platicar con Vicente Licona Cortés. Él, junto con su padre Vicente Licona Galdi, tienen una empresa muy reconocida en cuestión de investigación de mercados, encuestas, demoscopía. Es Indemerc Harris Interactive. ¿Es así el nombre, verdad? Sí. Es una empresa que desde 1975 ha participado en la investigación de mercados, pero también muy exitosamente en la investigación en las encuestas políticas. Una de las pocas empresas que no tienen el desprestigio que ya cargan otras. Y nos da mucho gusto recibirte, Vicente. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. buenas noches. Abelardo, buenas Vicente, tardes. muy buenas tardes. Gracias. ¿Y cómo ves las encuestas? Bueno, pues ahorita ya están sacando encuestas de todo tipo, ¿no? Mira, yo quisiera quizás comenzar por tratar de explicarle a la gente que hace favor de vernos qué es una encuesta, cómo se hacen las encuestas. A ver, Hay es muy diferentes interesante. tipos de encuestas, ¿no? O sea, porque mucha gente que nos ve a lo mejor ya les preguntaron, ya les hablaron a su casa, ya llegaron a su casa, a lo mejor en Facebook vio alguna encuesta, la llenó. Una encuesta es mediante un muestreo, una encuesta bien hecha, vamos a llamarlo así, una encuesta política, mediante un muestreo probabilístico de la población. Esto es que cada una de las personas que nos está viendo y los que no nos ven también tengan la misma oportunidad de ser seleccionados para que les preguntemos ¿por qué me vas a votar? Ese es el tipo de encuesta que estamos platicando. Esto es una analogía correcta. Tú tienes una sopa, una olla con una sopa pues de pasta, le echas quizás zanahoria, le echas apio, un poquito de salsa, jugo de tomate, en fin. Para tú saber a qué sabe, no te la tienes que tomar toda. La revuelves, tomas una cucharita como esta, tomas un cachito, te lo pones en la mano y la pruebas. Eso es una muestra de la sopa. Entonces, ahora sí que no es magia, es matemática y probabilística, con la probabilidad y con las matemáticas y la estadística. 1000 personas, quizás 2000 a nivel nacional, que les preguntemos probabilísticamente, nos pueden dar las respuestas que nosotros podemos proyectar, lo que se va a proyectar, de 2000 personas, hablar de 86 millones de votantes. La gente a veces no cree, no te dicen, hombre, ¿cómo crees? Me mínimo preguntar unas 80,000. No hace falta, no hace falta. 80,000 distorsionaría incluso el estudio, ¿no? Bueno, si se seleccionan probabilísticamente sería un super estudio, hasta no tendría margen de error, sería menos de 0,5%. Entonces, con 2000 tenemos. Es increíble, es increíble. A mí siempre me ha maravillado esto de que 1000 personas, porque le Pues sí, preguntamos lo tenemos. equivale a lo que en el mercado le dicen a los melones calados y probados. Así es. Entonces, Con el cuchillo te con dan un, un cuchillo, pedacito. con un pedacitito lo pruebas y te sabe a lo que sabe el resto del melón. Si no, se llamaría un censo, que es lo que hace el gobierno, y habría que preguntarle a los 86 millones de votantes a un costo y tiempo imposibles, ¿no? Entonces no se puede, porque obviamente... Con el margen de error, Vicente, ¿no? Que a lo mejor un pedacito del melón o de Así la es. sopa, pues... No era exactamente ensabora, igual ¿no? al resto. Pero ese exactamente sería una buena... Así es. Una buena medición. Así es. Entonces, a lo mejor mucha gente que nos ve ya le tocó, se pregunta, oye, ¿por quién vas a votar? De una forma anónima. La mayoría de la gente contesta y contesta la verdad, y esto hay que agradecerlo. Yo insisto, por favor, los que nos ven que le vayan a preguntar, que por favor contesten la verdad. La gente no miente, no tiene por qué mentir, no hay ningún incentivo para mentir. Entonces esta información se recaba, ahora sí que se suma y obtenemos el resultado. Este es el tipo de encuestas que se están publicando ahorita para la elección ya presidencial, la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México, varios estados a nivel nacional, elecciones que son en julio del año que entra. Y hemos visto una cosa, están coincidiendo todas las encuestas nacionales publicadas, casi todas. Andrés Manuel López Obrador, por Morena y PT, ahorita viene indiscutiblemente en primer lugar.
con cifras de más o menos 30-32% del total del electorado. Que son 87 millones más. Que van a ser 87 millones. Y en el segundo y tercer lugar sí hay una variación entre diferentes encuestas publicadas hasta este momento. Podríamos concluir de lo que se ve que el PRI y lo que sería un eventual Frente Ciudadano por México, el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, están compitiendo por el segundo lugar. Aunque las encuestas que están más ligadas con medios de comunicación y menos con equipos de campaña sí indican que quizás el Frente es el que está en segundo lugar en este momento. Ahora, hay dos tipos de preguntas y análisis en este tipo de encuestas. Una es, yo puedo preguntarle a la gente que nos vea, a cualquiera de ustedes, a ti, Francisco, Claudia, Abelardo, ¿por qué partido político vas a votar? Sin decir ningún nombre, sin decir Andrés Manuel López Obrador, sin decir José Antonio Meade, sin decir Ricardo Anaya o Miguel Mancera. Puro partido político. En este análisis por partido político, en todas las encuestas publicadas, sí se suma aritméticamente, que no sucede así cuando hay alianzas y coaliciones electorales, pero si lo hacemos como ejercicio, PAN, lo que obtiene el PAN en esta respuesta, más lo que obtiene el PRD, más lo que obtiene el Movimiento Ciudadano, van en primer lugar. Por partido. Por partido político sin candidato. Okay. O van en primer lugar, poquito arriba, de Morena más PT. Y consistentemente en este análisis, en casi todas las encuestas, ya de un tiempo para acá, no las más recientes, PRI más el Verde más Nueva Alianza viene en tercer lugar. Entonces, ese es el análisis por puro partido político. Ya una vez que le pone unos nombres, sí cambia la cosa, pero es por muchas razones. Número uno, el caso del PRI, por ejemplo, que disminuye sustancialmente en todas las encuestas. Una vez que se nombra a José Antonio Meade, que acaba de ser, ahora sí que ungido en la liturgia de ellos, el 27 de, ¿qué fue? Noviembre. Noviembre, sí. La verdad es que muy poca gente todavía conoce a José Antonio Meade a nivel nacional. Por muy poca gente me refiero, por las últimas cifras que he visto, debe andar entre 20 y 25% de la gente sí lo conoce, 75% de la gente no conoce. Entonces en las encuestas, sí es normal, es muy difícil, para mucha gente es difícil contestar que van a votar por alguien que no conocen. Entonces estas ¿Sí? encuestas que inmediatamente se publicaron, perdón, Sí, Francisco, perdón. que inmediatamente se publicaron una vez, como dices tú, ungido a un simpatizante no priista, que bueno, también es una lectura que lo que quieren decir, vamos a mandar a alguien puro, ¿no? Limpio, Sí. Pareciera que es eso. Sí. lo que- Sin los vicios del PRI. Exactamente. Pues veíamos en muchos diarios nacionales encuestas que pues José Antonio Meade de la noche a la mañana casi pareciera que el 75% De repente la ya lo población conoció, de repente ya lo conoció, ¿no? lo cual sería difícil de creer tan rápido. Desde luego lo van a conocer, o sea, ya para finales de julio lo va a conocer el 95% de la gente, y una vez que empieza... Es más, después de toda Así la es. pasarela creo que ya haya subido, pero Así, de un día a otro. porque antes de la pasarela priista, a mí lo conocía menos del 15, muy poca gente. Entonces, por eso en esa época salía abajo en las encuestas, porque aún siendo priista, la gente decía, no, pues no lo conozco, a lo mejor te doy otra opción, o te digo, no sé por quién voy a votar, o por ninguno de los que me estás diciendo, o quizás, incluso algunos, mostraran interés por a lo mejor su segundo preferido, Andrés Manuel López Obrador o Mancera, en el momento de la encuesta. Y por eso Meade obtiene menos, o sea, José Antonio Meade por PRI y Verde y los aliados, menos que el puro partido político. Ellos están apostando, supongo, no lo sé, que conforme den a conocer a José Antonio Meade, él va a aumentar las preferencias en las encuestas, lo cual sería casi lógico. Esto se aplica para cualquier candidato, no nada más Meade. Recuerda que en alguna entrevista el señor Peña Nieto le dijo a un periodista, a Ciro Gómez Leiva, que él podía seleccionar, con otras palabras, él podía seleccionar a un candidato al que solamente conociera el 2% de la población, Así es. pero que en el transcurso de la campaña iba a provocar que todo el mundo lo conociera. Así es, y bueno, en ese caso que mencionas, que tienes, él dijo, puede tener menos de 10%, o sea, 2% creo que dijo, no Sí, puede tener 2%. 2% en las encuestas. Pues el presidente, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, y esto lo sabes tú muy bien con tus análisis, Francisco, nos mintió con la verdad. Yo creo que ya sabían, yo creo que ya estaban pensando en un escenario donde no iban a escoger al más aventajado en las encuestas, que por mucho dentro del PRI, durante los 5 años,
fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Es cierto? Entonces dijeron, no vamos a escoger el más conocido. ¿Por qué? Esto es un tema, no es un tema político, Francisco, es un tema de mercadotecnia Ya no electoral. tienen para dónde Este es un crecer. tema electoral, exactamente. Ellos, mira, voy a regresar. Te voy a dar 2 candidatos enormemente exitosos que no figuraban en las encuestas a 6 meses de la elección, o 6 o 8 meses. El primero de ellos es Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ok? No figuraba en las encuestas. Había sido presidente del PAN, en fin, pero en las encuestas la gente no lo ubicaba. En ese entonces, Santiago Krill, estamos hablando del sexenio de Vicente Fox, era mucho más conocido, figuraba en todas las encuestas, ahí está. Por la dinámica panista. Para bien o para mal. Para bien o era para mal, conocido. la candidatura la obtiene Felipe Calderón. Pues sí, estaba en una mejor secretaría. Exacto, y se catapulta. Ahorita hablamos de un tercera candidata que no era conocida, que es un exitazo. Felipe Calderón, y gana. Segunda opción en México. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido, no lo decimos nosotros, lo dijo él. Haya sido como haya sido, gana la elección de presidente en el 2006. Segunda persona que no figuraba en las encuestas y gana también por mucho. El propio presidente Enrique Peña Nieto. Como no figuraba en las encuestas. En el 2004. Me refiero a la elección de gobernador del Estado de México. Ah, ya. ¿Okay? Sí, Nos porque remontamos la otra, 13 años atrás. Hicieron una campaña, Sí, pues creo que incluso desde para la elección del candidato del PRI al gobierno del Estado de México, pues no era el favorito. No, para nada. Era el favorito de Arturo Montiel. Estaba Carlos Hank-Ron, estaba Isidro Pastor, estaba Manuel Cadena, estaban otros prominentes priistas locales del Estado de Navarrete. México, Alfonso Navarrete, todos ellos en las encuestas por encima de Enrique Peña Nieto. Entonces, si alguien sabe que no se tiene que estar hasta arriba en las encuestas para ganar, Es el PRI. es Enrique Peña Nieto. Lo sabe perfectamente a nivel personal. Y es fácil remontar. Te pregunto esto, pero te pido un favor. Sí. Que vayamos a una pequeña pausa y nos Ok, contestes claro, regresamos. sí. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado.
Regresamos aquí a su programa Reporte 10. Estamos teniendo una charla pues más que aleccionadora de cómo se comportan las campañas, los candidatos en tiempo electoral. Aquí con nuestro invitado Vicente, que te habíamos dejado la pregunta de cómo es esto, que si se puede remontar una preferencia más que nada, aún estando... ¿Qué es lo que juegan las campañas? Y hay muchos ejemplos, comentábamos ahorita en el corte. Trump fue una persona que era desconocida y gana. Delfina Gómez en el Estado de México, totalmente desconocida, conocida por menos del 10% del Estado de México. Y bueno, pues Delfina con Morena sacó más votos que el PRI solo. Aunque no ganó, pero fue un éxito en términos de campaña. ¿Sí? Entonces hay muchos ejemplos de candidatos desconocidos que suben. ¿Por qué? Porque, y esto es para los consultores políticos, para la gente de la mercadotecnia política, es el producto ideal. Alguien con buena imagen que no se ha conocido, podemos, ahora sí que lo voy a decir claramente, nos inventan que son lo máximo. Okay. Nos presentan una imagen que queremos escuchar. No necesariamente es como es la persona. No lo que ya habíamos escuchado. Pues el priismo está plagado de ese tipo de casos, ¿no? Entonces nos Por presentan... ejemplo, López Portillo, pues no era el más conocido del gabinete de Luis Echeverría. Igual que Ernesto Zedillo, no era el más conocido del gabinete. Aunque Zedillo llega en una circunstancia distinta, ¿no? Sí. No, por eso, pero no era el más famoso, el mejor posicionado. Más bien Zedillo era el último posicionado. Y era el que en algún momento se había alejado de la contienda, dijo, yo no quiero ser. Y aunque de repente Córdoba Montiel le dijo, sí, apúntate, porque va a pasar algo. Y pasó. Y pasó. Y fue. Y ganó. Entonces sí hay escuela. Así es, lo saben, lo conocen. ¿Nos quieres decir entonces que Meade, en su lejano tercer lugar, con respecto al primero que tiene el señor López Obrador? Bueno, el intento lo van a hacer. El intento de presentarnos un José Antonio Meade, que algunos segmentos de la población que ellos ya tienen ubicados, quizá no la gente que siga a Andrés Manuel, pero sí otro tipo de votante, van a presentar un José Antonio Meade que van a tratar de que sea atractivo para ese votante, para que lo conozcan y les guste y voten por él. Esto es cualquiera, o sea, igual lo puede hacer el frente con Ricardo Anaya. El caso de López Obrador es muy diferente. Él ya lo conoce más del 90% del electorado. 85-90% del electorado. Lo conocen. Y como lo conocen, lo quieren o lo odian. Andrés Manuel López Obrador es una figura que polariza al electorado. Sus seguidores, que ahorita están más o menos entre 36-38% de la votación efectiva, o sea, del total de votantes que van a ir, según las encuestas que estamos comentando. Él en el 2006 sacó, ¿qué? 35%, y en el 2012 sacó casi 30%. Es muy probable que su base, o sea, el piso de López Obrador se encuentre entre 28 y 30%. Entonces, cualquiera de las otras dos opciones, ¿no? Bueno, 4, porque están también quizá Margarita Zavala y el Bronco casi por seguro va a llegar a la boleta, van a tratar de sacar más de 28. Vicente, perdón, ¿nos quieres decir entonces, yo me estoy preguntando cosas ahorita en la cabeza, sí, que uno como consumidor, en este caso como votante, pues de repente utilizas, por decir, un jabón y resulta que no es bueno, pero le cambian la imagen, y así somos los electores como los consumidores, volvemos a comprar ese detergente aunque simplemente nos cambien un envase más colorido, más bonito, más alto. Sí y no. Las elecciones presidenciales se centran en México particularmente en la persona. Mucho más que la plataforma ideológica, mucho más que los estatutos de los partidos, mucho más que lo que han hecho quizás en el pasado. Ahora, en el caso particular del PRI, claro que es un esfuerzo cuesta arriba para ellos brutal. Según las encuestas, están perdiendo 2-1. Quiero que la gente sepa lo que es perder una encuesta nacional 2-1. Si van a votar más o menos 50 millones de personas el día que sea en julio del año que entre la elección, ir perdiendo por 15 puntos es ir perdiendo por 9 millones de votos. No es una figura menor. Cuando uno traduce lo que significa perder por 15 puntos en una encuesta al número de votos
¿Qué hay de diferencia? La diferencia es muy grande en este momento. O sea, tenemos que decir las cosas como son ahorita. Lo voy a decir al revés. López Obrador está ganando por millones y millones de votos en este momento. Falta todavía mucho. Pero en números fríos de votos, así es. Yo sigo con esta duda de que el intento es hacer crecer la candidatura del señor Meade. Pero ¿cómo lo puedes hacer crecer si tienes como lastre la figura de Peña Nieto, que cada vez va perdiendo más y más aceptación? Lo que preguntas es, ¿la gente a poco se le va a olvidar todo y a la hora que les presenten un nuevo candidato, lo van a aceptar o no? Primero, José Antonio Meade tendría que asegurar que la base, lo que queda de la base priista, que ya no es lo que era hace 6 y mucho menos hace más años, ellos tienen que garantizar que primero les guste a los suyos, para por lo menos llegar a lo que tenga el PRI en los diferentes estados. Después de eso, esto es lo lógico, no estoy diciendo nada nuevo, no lo inventé yo, esto está en libros. Entonces, primero tienes que gustar a los tuyos y después, una vez que lo logres, si lo logras, ya te vas por los votantes de los otros. Y ahorita, ¿cómo anda el caso del señor Meade, bueno, el caso sí, del PRI en exacto. los estados? Si ni siquiera lo conocen todos los priistas, ¿cómo va ahorita, en este momento, a tener los números que tiene el PRI? Y yo añadiría, Vicente, no solo no lo conocen, sino que algunos están muy enojados porque no es priista y está representando a su partido. Bueno, se ve que la decisión que haya tomado, y supongo que ya sabemos quién es quien tomó la decisión para el caso particular del PRI. ¿Videgaray? No lo sé. Tomaron la decisión. Pues yo sé que sí. Tomaron la decisión. No, a Videgaray lo desmintieron. No, pero yo sé que sí. A Videgaray lo desmintieron Sí, y luego resultó ser lo que había anunciado el No, señor Videgaray. pero según la lectura del índice político, sí andamos despistados. Porque hablábamos de tapado y resultó que Meade no era tapado, sino tapadera. Ah, Entonces, bueno, si fue el canciller o fue el presidente o fue el presidente del PRI, yo no sé quién haya sido, todo esto han de haber tomado la decisión de presentar a un no priista. ¿Por qué? Porque saben que ahorita el PRI no les da para ganar, ya no es como antes, o sea, lo que es el partido político del PRI, para la gente del PRI, no da para ganar una elección. Ya no es aplanadora, ya no es el invencible, ya no es el partidote. Y todo esto es por una dinámica electoral. Yo insisto que la decisión fue mucho más electoral que política, porque si les están mostrando que van en tercer lugar, que el segundo lugar es Ricardo Anaya, que tiene 38 años de edad, que se va a presentar como una opción nueva, de un perfil panista totalmente, proveniente del PAN, y un López Obrador en primer lugar. El PRI no escogió por el PRI, escogió por su competencia. Meade es candidato, yo creo, es su opinión personal mía, no por el PRI, es candidato por Ricardo Anaya y por Andrés Manuel López Obrador. y pensando quizás en la división más que en la suma. Sí, por Divide supuesto. a los adversarios y vencerás primero. Y yo tengo una pregunta que las encuestas casi nunca atienden, que es la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Es muy difícil porque en México no hay, como en otros países, que uno se inscribe y va a votar o avisas antes que vas a ir a votar. En México pues, somos todos libres de ir o no ir. Es muy difícil saber quién va Aunque a ir la a votar. Constitución dice que es obligatorio, es una de las partes de la Pero no hay sanción por no ir. Claro, entonces, no hay sanción. Entonces puede ir cualquiera, va cualquiera o vamos cualquiera, ¿no? Pero, ¿Cambiarían las ¿cómo? cosas de hacerlo obligatorio con sanción? Para la precisión de la encuesta, sí. Y obviamente para los Sí, resultados sí, electorales. así es. Recuerdan que Luis Carlos Ugalde propone sancionar a quien no acuda a votar. Así es. Y en el caso de las encuestas, pues sí, a mí me dicen, escoge de lo que hay. Es como entrar a una panadería, ¿sí? En donde no hay bolillos y querer comprar bolillos. No, pues hay lo que hay. Bueno, ahora Entonces, hay pambazo. a lo que se apuesta es a que el PRI gane a partir de una votación muy reducida, muy disminuida. Esa es una teoría generalizada en México, de que entre menos gente salga a votar, el PRI tiene mayor oportunidad, porque se supone que es el partido que tiene mayor base y movilización el día de la elección. ¿Eso es cierto? En elecciones anti-PRI no, porque la gente sale a votar contra el PRI. ¿Sí?
Pero eso es en todo el mundo. Pero, entre mayor es la participación de una elección es porque salieron a votar a Claro. quitar al que está. Esto está en casi todos los países. Entre menos salgan a votar es que la gente está tranquila y contenta con quien está. pero fíjate... Lo vimos en Quintana Roo recientemente, en la última elección, en el 2016, Llevaba un 10%. que eran las 2:30 de la tarde y las filas para llegar a las casillas eran enormes. Así es. Ahí ya sabíamos que el PRI iba a perder. Igual el 97 aquí en la Ciudad de México. Exactamente. Estaban pero atascados, o sea, no podían cerrarlas porque la gente sale, cuando en México y casi todos los países, entre más salen es a quitar al gobierno que está. En el Estado de México también se pensaba eso, ¿no? Se pensaba que el rechazo al PRI iba a ser el determinante de la elección. Bueno, y lo fue. Al PRI solo se le... O sea, El PRI perdió. el PRI solo quedó en Pero segundo gobierna, lugar. Sí, pero gobierna. Que ese es el tema. Bueno, fueron ahí suficientemente hábiles o no lo sé, para con sus alianzas y con el Verde y los demás países partidos sacar una pequeñísima diferencia a favor. Y el PRD, bueno, el caso de Juan Cepeda es único, funciona él y él siempre mantuvo más o menos entre 16 y 20% en todas las encuestas constantemente. Tampoco fue un elemento de crecimiento brutal, fue un elemento de mantenimiento para el PRD. No, con Juan, lo que logra Juan Cepeda es, para bien o para mal, depende del punto de vista, que no se desplome el PRD del Estado de México y se cambie a Morena. Pero también hace un peso específico también para los votos que atrae el PRI, ¿no, Vicente? Yo creo que en este juego de estrategias estamos hablando del PRI, Sí. estamos hablando del Frente, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, pero hay otros candidatos u otros partidos políticos que juegan a restarle votos al enemigo, ¿no? Juegan a restarle, pero también luego no queda muy claro si se logra o no se logra. ¿Qué pasó en el Estado de México? Entonces el único que gana Sí. es el que juega. Sí, Y luego, ahorita que vas a hablar Sí. del Estado de México, la pregunta también para lo que sigue es, ¿se repite lo del Estado de México en el 2018? históricamente parece que sí se repite. O sea, sí. O sea, sí es se va a laboratorio el repetir. Estado de México. Sí, esta Sí vez fue. sí. Sí Pero fue. te Sí interrumpí y tú ibas a explicar Sí, el ¿qué Estado pasó de en el México. Estado de México? Juan Cepeda, el PRD tenía y tiene, con justa razón, la sensación de que Morena se los está comiendo. Entonces ellos dijeron, no, hay que escoger al mejor. Se escoge a Juan Cepeda, que era un candidato, de hecho, más popular que Del Mazo, que Delfina y que Josefina. Pero Sí. ¿era o lo hicieron los medios? No, ya era desde antes. No, desde lo hicieron desde Yo el tengo sistema. la sensación de donde lo hayan hecho, pero como lo hicieron, Lo hicieron bien. era un buen, o lo hizo él, o lo hizo, yo no lo sé, pero el resultado era que él era un candidato extremadamente popular y carismático en su región. Entonces logra el cometido del PRD número 1, que es no desplomarse, lo que les venía pasando en muchos estados, que el votante del PRD se está viendo con Morena. Logran no hacerlo. Y probablemente, como consecuencia de eso, no ganó Delfina Gómez. Porque de haber ella desplomado al PRD, hubiera ganado con facilidad y holgura no la habría elección del forma Estado de Con México. otro candidato. Así Sí, es. no habría Hubiera forma ganado de- con holgura, hubiera ganado, porque el votante del PRD, suponemos y correctamente, que su segunda opción sería Delfina, antes que Josefina Vázquez, hubiera sido Delfina, antes que Josefina Vázquez o Alfredo del Mazo. Y esta vestimenta que necesariamente tendrán que hacerle al candidato del PRI, ¿crees tú que se componga con chamarras de gobernaturas, con playeras de diputaciones? ¿Cómo van a seleccionar allá a sus candidatos para arropar a sus candidatos? Te pregunto esto, volviéndote a pedir el favor de que lo contestes en cuanto regresemos Claro, a esta sí. pausa. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Regresamos con Vicente Licona, un conocedor experto en materia de encuestas, de mediciones políticas y electorales, y estábamos en un tema por demás interesante y apasionante. Sí. La elección del 2018 y el experimento del Estado de México. Así es. ¿Qué nos amenaza en el 2018? Bueno, el escenario más conveniente para Andrés Manuel López Obrador es el actual. Está ganando y por mucho. Lo dicen las encuestas. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen casi todas las encuestas, lo que es más. Entonces a él le conviene la situación que está. Un candidato del PRI que no se conoce, peleándose con el PAN a como dé lugar porque los dos quieren entrar en segundo lugar. ¿Por qué? Porque suponen, tanto PRI como PAN o el Frente, suponen que va a ser una elección de voto útil. Al final, la opción número 2 contra la 1. Los dos nos están dando a entender por sus estrategias que se saben que no están en primer lugar, que se saben en segundo o tercer lugar y que saben que tienen que de alguna forma alcanzar a López Obrador. ¿Cómo hacerlo? Tirando al otro. Claro. O sea, el PRI lo que quiere hacer es tirar al PAN y al Frente para tratar de convencer a esos votantes de que José Antonio Meade y el PRI son mejor opción que López Obrador. El PAN va a hacer lo mismo una vez que tenga su candidato, o ya sea con PRD o sin PRD, igual lo tienen que hacer. Quien vaya a ser el candidato, que lo más probable es que sea Ricardo Anaya. ¿Qué nos hacemos? Él va a tratar de ir por los priistas. Nada más que el Frente tiene una opción adicional histórica, no es de encuesta, esto es histórico. Lo que es el Frente Ciudadano por México, para ganarle al PRI en la población, hay un claro antipriismo y priismo. El Frente Ciudadano por México puede quitarle a López Obrador. O sea, dividir. Sí, exacto. O sea, el Frente Ciudadano por México también va a llegar a dividir, como Claro. pueda, O porque sea, no tienen de otra. será el antiprismo menos radical. Así es. Entonces, vamos a suponer que el PRI está en su mínimo histórico, no lo digo yo, lo muestran las encuestas, 21-22%. Entonces, ¿que el Frente qué va a decir? A lo mejor estos priistas que quedan ya son muy priistas, entonces no vamos a poder convencer a los priistas que nosotros somos mejor opción que Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿a quién le vamos a ir a quitar? A los del PEJ. Estratégicamente esa es la decisión que tiene que tomar el Frente. El PRI siente, por lo que se ve en la estrategia hasta ahorita, esto seguramente va a ir cambiando, que no le puede quitar mucho a López Obrador, porque la base de López Obrador, si algo es particularmente antipriista. Entonces ellos dicen, vamos a tratar de quitarles a los que no son tan antipriistas como los del PG, los del PAN. Entonces por eso estamos viendo una pelea encarnizada Entre el segundos PRI, lugares. entre segundos lugares, pero son segundos lugares. O sea, tampoco tenemos que aceptarlo. No están peleando por el primer lugar, Así, están están peleando peleando por el segundo lugar, ¿sí? Entonces los dos saben y quieren, esto es lo que quieren, si lo logran es otra cosa,
El 1 contra Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí a ver cuánto le podemos quitar y qué opción le pueden quitar. Eso es lo que están pensando en las campañas. Ahora, el PG, él también tiene su estrategia, que es similar a la de mí. Él tiene que mantener a su base. A esa base que les gusta Andrés Manuel López Obrador de toda la vida. Al voto duro que ya tiene Andrés Manuel. Entonces, es muy posible, no lo sé, que a esa base que tiene López Obrador ya les gusta un López Obrador más como era antes a como quiere ser ahorita. Combativo, Así crítico. es, exactamente, crítico. Pues es como ha venido siendo, ¿no? Como él ha venido siendo. Aunque sí el se ha caso moderado, de- ¿no? Que se ha moderado, pero él tendría en un inicio que ser muy crítico para garantizar su base, para volver a crear entusiasmo entre quienes ya lo conocen hace muchos años. Y ya que se sienta seguro que se sienta amenazado, ya sea por PRI o por el Frente, moderarse para tratar de jalar votos ya sea del PRI o del Frente y mantener. Entonces es muy probable que de aquí a algunos meses veamos un López Obrador rijoso, no porque él quiera, porque tiene que serlo. Tiene que diferenciarse, Así distinguirse es. del resto. Y de aprovechar sus la coyuntura, ¿no? El antipriismo Y- que todos tenemos ya. En este Va a ser país, una ¿no? campaña muy dura, Sí. porque los tres tienen que ser rijosos Claro. en este momento. Ahora que mencionas esa palabra de rijoso, enfrentado, ¿cómo juegan las encuestas? Perdón, ¿cómo juegan los debates al final del tiempo en estas encuestas? ¿Sí Históricamente. incide? Sí, no, por supuesto. Sí incide cuando uno o dos de los participantes son extraordinariamente... Cuando el triunfo de uno de ellos es clarísimo. Y esto se ha visto en México desde hace mucho tiempo. Entonces puedes tirar todo tu activo Bueno, político lo en vimos con Fox. Vicente Fox. Bueno, Ajá. antes de Fox, con Diego Fernández, Así es. contra Ernesto Zedillo. Sí, a lo que voy es que tiras Ganó. todo tu activo Así político es. de meses en Entonces, bueno, esto es claro. Los que van arriba, lo que menos quieren es un debate. Claro. Eso es lógico. Siempre, porque tienen miedo que uno de los que salga ahí lo vaya a tirar. Como le pasó a Ernesto Zedillo con Diego Fernández, como le pasó a Francisco Labastida con Vicente Vicente Fox. Fox. Después de eso, los partidos se dan cuenta y convierten los debates presidenciales en más bien pasarelas. Ya no son debates, ya no permiten que haya interacción entre ellos. Y los ataques son muy light. ¿Ok? Si en esta ocasión que dice el INE que el formato de debate va a ser diferente a los anteriores y existe mayor interacción entre los 3 o 5 candidatos, y alguno de ellos es particularmente bueno para debatir, y me vienen a la mente por lo menos 2 de los que están ahorita, es muy probable que si lo logran con éxito, sí vayan a cambiar las cosas. Sí vayan a cambiar las cosas. Y te preguntaba hace un momento, ¿cambian cuando ya haya candidatos a diputaciones, a senadurías y a gubernaturas? ¿Cambian los números? ¿Cambian los números? Sí cambian. Hemos visto muchas veces el voto cruzado en México. En el 2000 el PRD sacó mucho más para diputaciones y senadores que la candidatura presidencial. En el 2006 el PRI saca mucho más para diputado y senador que Roberto Madrazo. Y en el 2012 también. O sea, el PRD saca mucho menos que lo que sacó Andrés Manuel López Obrador. O sea, sí hay un cruce de votos que tiende a favorecer al no presidencial, es decir, es probable que el PRI esté mejor ahorita para senadores y diputados que MIT para presidente. Es muy probable, no lo sé, no tengo los datos, habría que ver, porque no se han publicado encuestas de diputado y senador. Sí, claro. Y seguramente el caso de Morena sean mucho más débiles en diputados y senadores, diputado federal y senador, y los gobernadores, que López Obrador. Eso sí, seguramente va a pasar. Voto cruzado sí existe en México, es poco, pero sí existe. Sí, o sea, ¿qué es voto cruzado? Un ejemplo, que tache yo Andrés Manuel López Obrador por Morena y otra opción que no es Morena para diputado o senador. Que votes por 2 o 3 partidos políticos. Y eso donde más se da es en las niveles. ciudades, particularmente en la Ciudad de México, donde el electorado es mucho más volátil y sí tiene opciones diferentes, sí sucede. Lo que llamamos muchos así a la ligera contrapesos, ¿no? Así es. Estamos hablando de encuestas realizadas profesionalmente. Pero yo te quisiera preguntar, estas encuestas que recientemente se han popularizado en redes sociales, en plataformas como Facebook, Twitter, sí. ¿Qué tan confiables son? Son experimentos nuevos. A ver, para empezar, una encuesta
un sondeo, ¿por qué se llaman sondeos? Hay diferencia entre encuesta y sondeo. Claro, claro. Eso se llaman sondeos particulares. Hay gente que tiene muchos seguidores en México en Twitter y están ya sacando sus propias disque encuestas, y digo encuestas porque no lo son, son sondeos y no son representativos del electorado total mexicano, son representativos de quienes siguen a esa persona, que O ya sea, puede no ser un perfil opera- muy diferente. Ahí no opera el ejemplo del melón, No, ahí no, del cadáver probado. ahí no, exactamente. porque no además se opera. trata seguramente de audiencias muy, muy preconstruidas. Es Así es. decir, por ejemplo, en Facebook tú participas con el grupo afín al que decides pertenecer. Claro, Así claro. es, así es. No es así es. en general, ¿no? Así es. Y además Facebook tiene una particularidad adicional. En México, Facebook es mucho más utilizado por jóvenes que por los mayores, mucho más utilizado en áreas urbanas que rurales. Entonces, la encuesta de Facebook puede estar mostrando los resultados que obtuvieron, Francisco, pero no son resultados proyectables al electorado. Es un resultado de la gente que utiliza Facebook, que quiso participar, porque esas encuestas son porque yo me quiero meter, ¿sí? Y se presta todavía, tanto las encuestas de Twitter como Facebook, al uso que se han visto en otros países. Yo no sé si así sea en México, pero se ha visto injerencia hasta de otros gobiernos y países, a que desde otras computadoras estén O sea, ¿ya picando. vamos a hablar mal de Rusia? Y esto no sé si de Rusia o de Australia, le pones el nombre que quieras. A mí siempre son duras, ¿eh? Sí, sí, o sea, puede uno estar con los bots picando a favor de alguien desde lejos, o en México, los equipos de campaña. Entonces se Pero- prestan a ese tipo de Pero de alguna manipulación manera total. inciden, ¿no, Vicente? Bueno, Van porque incidiendo porque por pertenecer, yo digo, bueno, lo que decíamos, Sí. ¿no? Perteneces a un perfil y al final, bueno, dices tal candidato, tal partido, y por seguir perteneciendo a ese perfil en donde te sientes cómodo. Yo he visto esas encuestas de Facebook que favorecen al candidato Mid. Ujú. Y hace unos días tuvimos aquí como invitado a Omar Estrada, que es un consultor que hace mediciones cualitativas. Su empresa es Evidence. Y él nos hablaba precisamente de los segmentos etarios. Nos hablaba de que en redes sociales, pues millennials y centennials son los que preponderantemente actúan. Sí, sí. Entonces yo no entiendo cómo estas encuestas de Facebook y de Twitter le dan al PRI un triunfo cuando son los centennials y los millennials los En donde las actores. Los encuestas más en afectados. vivienda o el teléfono lo que están mostrando, y eso hay que decirlo, es que los más jóvenes, que serían los mayor número de usuarios de este tipo de plataformas digitales, pues si la encuesta de Facebook es verdad, entre ese grupo la preferencia por el PRI tendría que ser altísima, que no se ve, esto que estoy diciendo no se ve en las encuestas tradicionales. Claro. Se ve que es más bien un grupo apático, un grupo quizás también antipriista, antisistema más que antipriista, que están buscando opción, pero no se ve que esté definido ahorita en este momento a favor del PRI, no se ve hasta ahorita. ¿Cómo ves el papel de los medios? ¿Qué medios son determinantes, influyentes en esta próxima elección? Bueno, es que depende tu audiencia. El año que entra, la mitad del electorado va a ser menor a 40 años. Entonces, quien probablemente defina, la gente mayor de 40 años ya tiene muy definida su preferencia electoral porque ha votado en muchas elecciones, porque tienen ya muchos años, tienen a su favorito, tienen al odiado y al que a lo mejor están pensando. Pero la gente menor de 40 años y particularmente menor de 30 años no están definidos, ni siquiera conocen a esta gente, ni siquiera les interesa. Es más, Ni siquiera les no interesa conocer. Cualquier cosa que uno les diga, oye, tú has hablado de mí, ¿qué? ¿Del PG? Ah, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De Anaya? Ah, sí, creo que sí. Sí. Quizás tengan un poco más de preponderancia por candidatos independientes. Eso sí les gusta la idea del independiente. A lo mejor no las opciones, El antisistema. pero sí la idea del candidato independiente. Les gusta mucho. Entonces, estas personas menores de 30 años, por lo general en los estudios de medios que se han hecho, cuando platico uno con ellos, estudios cualitativos como los que platicaste hace rato, Francisco, esta gente ya no cree en los medios tradicionales, ya no cree lo que dicen los grandes periódicos de México, ya no cree lo que dicen muchas de las televisoras, o muchos de los personajes particulares de las grandes televisoras, no lo creen de entrada. Es así, no, es que seguro, vienen ya como muy, a lo mejor vacunados, a lo mejor vienen como muy dudosos de lo que Refractarios, ¿no? escuchan. Refractarios. Entonces, pero lo que sí creen es redes sociales. Lo que sí creen es lo que está saliendo en su Facebook,
o lo creen más, vamos a ponerlo así, lo que está saliendo en su Twitter, Le ponen menos dudas. lo que sale en su WhatsApp, porque es una red social, como es de mis amigos. Generalmente uno sí cree lo que los amigos dicen, o en la plataforma en la que estoy yo comunicándome con mis amigos. Entonces, preguntando a qué medio, yo creo que esta elección va a ser particularmente definida por las batallas, fake news, porque se van a dar, y real news, que se van a dar en las redes sociales. Es lo que yo te decía, Sí. por pertenecer, o sea, tú empiezas Ahí, incluso a prefigurar. o sea, ¿de dónde se van a una informar ajá. estos electores? No va a ser de los noticieros de la noche, no va a ser de los noticieros de la mañana, porque ¿De no, dónde lo porque van no a están creer, ahí, no, Vicente? de Más lo que bien. están viendo en su Exacto. teléfono, Sí. mucho más que en su pantalla de la computadora del trabajo, de la escuela o la casa, es lo que está saliendo en el teléfono. Y esto lo saben, ya las campañas, claro que ya lo saben, están actuando como puedan por ahí. Te vamos a hacer una invitación, Vicente, para que nos acompañes próximamente, ya que vaya esto más avanzado, y nos ilustres, nos ilumines, como lo has hecho Yo hoy, encantado. con respecto Muchas gracias. a las mediciones demoscópicas, Sí. pero también al análisis político que haces muy bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Las órdenes. Gracias, Claudia Rodríguez, buenas noches. Al contrario, Francisco, muy buenas noches a todos. Abelardo Martín, gracias, como siempre, Muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención, lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.